En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Sigamos con nuestra serie, Generación. Todos pertenecemos a alguna generación. ¿Cuál es la nuestra? Lucas 16 nos habla acerca de una generación que es sagaz. Es una historia que nos relata nuestro Señor, por supuesto, como lo hacía en muchas ocasiones por medio de parábolas. Dice así la palabra, dice a partir del versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lo llama a cuentas. Él sabe que él ha de rendir, el mayordomo, que ha de rendir informe ante su señor. Él se entera acerca de esto. ¿Y el mayordomo qué piensa? El versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. O sea, me va a sacar de aquí. Va a perder mi cargo. Mi trabajo aquí como mayordomo, como encargado de todo. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, aquellos que le debían a su señor, a su jefe, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y por decirlo de alguna manera, aquí acordando un poco la historia y volviéndola un poco más actualizada, que la palabra es muy clara, hay que enfatizar ello. Ahora, ¿cuánto le debes? No, yo le debo $500. Listo. Cuadremos que le debes 300, pero págamelo. Y así fue con cada uno de los deudores de su amo. Y entonces luego se presenta, dice la palabra de Dios, ante su señor, ante su amo, y el amo le dice: uy, no, pero qué maravilla, recabaste lo que pudiste. El mayordomo seguramente le manejaba las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los insumos que adquiría, la contabilidad, bueno, todo, era el administrador. No, aquí está manejado perfectamente, o sea, como decimos, está maquillado todo, la contabilidad está, claro, está la contabilidad maquillada, pero aquí está clarísima, mi señor, y mira cómo he recaudado yo. Esto es lo que hemos facturado, pero esto es lo que yo he recaudado, y lo he recaudado todo, mira, aquí todo está en orden, porque su señor había oído acerca de algunas cosas, seguramente en cuanto a su mayordomo concierne. Pero al ver esto, dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire que aquí menciona este término en un par de ocasiones. Me menciona que el mayordomo es malo, que actuó sagazmente. Me habla de los hijos de este siglo, son más sagaces. Cuando me habla de los de este siglo, me está hablando de una generación. También tenemos que asociar, cuando la palabra me habla en ese sentido, me habla esta generación, o cuando me habla de los hombres o me habla de los hijos de este siglo, me está refiriendo a una generación. Esta generación, los hijos de este siglo, son más sagaces. Hay una generación de sagaces, los hijos de este siglo, en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Por eso la palabra me advierte acerca de esto. Esta generación es sagaz en el trato con otros. Se mueven muy bien. ¿Qué significa la sagacidad? ¿Qué es un hombre sagaz? Como esto, por ejemplo, un mayordomo sagaz. La sagacidad consiste en poner en marcha un plan con el fin de solucionar un asunto o esclarecer un problema. Y esto fue lo que hizo este personaje. Este personaje inmediatamente se dio cuenta que su señor, que su amo,
lo iba a sacar porque seguramente oyó malas cosas acerca de él. ¿Qué hace? Elabora un plan para solucionar un problema y aclararlo. E inclusive resulta alabado. O sea, ascendido podríamos decir. No, casi que entonces le incrementa su salario, lo alaba. O sea, no, esto es una maravilla. Sagaz, ¿qué es sagaz? Nosotros encontramos que el sagaz es agudo, es astuto, es perspicaz. Eso es, astuto. Aquel que es sagaz lo es. Y la palabra de Dios me habla acerca también de la astucia. Estamos en medio de una generación que es astuta, que es sagaz en el trato con otros. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, me dice: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, de esta generación, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces estamos frente a una generación, claro, que es sagaz en el trato, una generación que tiene el entendimiento enceguecido. Estamos frente a una generación que es incrédula. Pero encontramos que hay otra generación. Sí, estamos en medio de una generación sagaz. Y eso lo vemos permanentemente. En muchos lugares lo llamamos, no, pues es que es vivo. La generación, o sea, cuando una persona es viva, en algunos países encontramos este término, uy, tan vivo. ¿Qué quiere decir? Tan sagaz, uy, no, tan astuto. Se salió con la suya, como este mayordomo. Como lo he dicho, no, pues cae pero parado. O los dichos que dicen cae, pero para arriba. Ese es el sagaz. Pero otra generación, me dice Pablo en la carta que le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire que aquí Pablo me habla acerca de una generación. Recordemos, la palabra de Dios, para comenzar, me dice que estamos en medio de una generación incrédula y perversa. Y aquí me habla de una generación maligna y perversa, básicamente lo mismo. Una generación que no cree, que no cree, y como no cree, no tiene que responderle a nadie. Porque si yo no creo en Dios, ¿qué quiere decir? Que hay cosas las cuales yo puedo llevar a cabo sagaz y astutamente, yo puedo engañar a todo el mundo, y como no tengo que rendir cuentas, puedo seguir actuando de esa manera. Por lo tanto, tengo que ser incrédulo. La incredulidad justifica el cual yo actúe malignamente, el cual yo actúe perversamente, el cual yo actúe sagaz y astutamente. Entonces, la incredulidad es necesaria para aquel que es sagaz. Pero por otro lado, ¿qué me dice? Hay una generación de aquellos que son sencillos, pero también irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? No es que no necesite corrección. No es una generación que sea incorregible. No, no necesito corrección, no necesito reprensión de nadie. No, es aquel cuyas acciones no se pueden censurar, no se pueden criticar, no se pueden cuestionar, no se pueden increpar. Esa es la generación, una generación de irreprensibles. ¿Por qué? Porque es de testimonio. Por supuesto que le tienen el ojo encima, pero no lo pueden censurar, no le pueden señalar ahí con el dedo, no le pueden cuestionar. Esa es la generación. Una generación que es irreprensible. Siempre en la palabra Dios encontramos que esto está asociado con la venida del Señor y cuando yo me vaya a su presencia. ¿Qué quiere decir?
que yo sea irreprensible delante de Dios cuando yo responda. Aquí algo fundamental es que yo tengo que responder por todas las cosas. Yo he de ser responsable. Hoy encontramos que la responsabilidad es algo que no se entiende, porque cuando yo no creo, yo no tengo por qué responder. Hay de aquel entonces que no cree, por eso dice y afirma la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Estamos en medio de una generación necia, una generación sagaz, astuta, pero que es necia. No hay Dios. Queriendo engañar a otros, se está engañando a sí mismo. Entonces yo no soy responsable por lo que hemos visto, por destruir la creación, la naturaleza. No soy responsable. Y si me salgo con el cuentico, las generaciones futuras dirán si tengo la razón o no. Yo soy responsable ante las futuras generaciones. Mentira, eso es puro verbo, pura palabra barata. Pues claro que no. Pero la gente cree que así es. Pero no. Yo he de ser responsable cuando yo termine mi peregrinaje también en esta tierra. Bueno, aquí también en la tierra lo soy. Uy, no, pero eso vivió toda la vida saliéndose con la suya. No, señor. Responderá aquí y responderá también cuando acabe sus días aquí en la tierra. Tito 1:7. ¿Qué me dice aquí este pasaje? Resumámoslo aquí. Hay una generación, no olvidemos, sencilla. Una generación irreprensible. Es aquel que no es soberbio. Tito 1:7 me dice que no es iracundo, que no es pendenciero. Pendenciero es aquel que le gusta reñir a toda hora. Que no es codicioso de ganancias deshonestas, me dice Tito 1:7. O sea, que no es sagaz ni astuto. El sagaz y astuto sí es codicioso de ganancias deshonestas. Pero no así esta generación. Es una generación que no le camina a las ganancias deshonestas, me dice claramente. Segunda de Pedro 3:14. Aquí les dejo pues esto como referencia bíblica. Me dice que el irreprensible es además diligente y que el diligente está en paz. Es diligente, el irreprensible, en aquellas cosas que hace. Por eso no se le puede, por eso es que no lo puedo cuestionar, porque es diligente en aquello lo cual se le entrega, en aquello lo cual administra, en aquello lo cual ha de ser responsable, es diligente. Y cuando yo soy irreprensible y cuando soy diligente, estoy en paz con Dios, pero también en paz con mi entorno. Miren lo que trae esto a mi vida. Cuando yo pertenezco a esa generación de sencillos, de irreprensibles, estoy en paz. Yo vivo en paz. Y como dice, la paz no tiene precio. Sí, tienen razón aquellos que lo afirman de esa manera. No tiene. Mucho tiene precio, como aquella propaganda. Esto tiene precio, esto tiene precio. Hay cosas que no se pueden adquirir, que no se pueden comprar. Como esto, como la paz. El Salmo 19:7 me dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay una generación no solamente irreprensible, sino sencilla. Recordemos, son dos puntos importantes. Que es sencilla. Hay que ser sencillos. Como veíamos ayer, está por un lado el contumaz, que engaña, que habla vanidades. No, este es sencillo. ¿Y saben por qué? Porque no es limpio ni sabio en su propia opinión. Eso fue de los primeros temas que abordamos la semana pasada.
Hay una generación que se cree limpia en su propia opinión, que se cree sabia en ella, en su propia opinión. Él mismo se cataloga como limpio, por cierto, y él mismo se cataloga como sabio y se vende como sabio, y se presenta como limpio y como sabio. ¿Se han dado cuenta? Son de aquellos que no hacen sino hablar de ellos mismos. Usted ya los va ubicando. Pero esta es una generación sencilla. Por eso dice, es esa generación cuya alma se ha dejado convertir. El testimonio de Jehová es fiel, dice, que hace sabio al sencillo. Pero por otro lado, es una generación sabia, porque al sencillo, dice, Dios lo hace sabio. No al sagaz, no al astuto. Usted, ¿cuál generación es? La generación de aquel sagaz, astuto, agudo, o la generación de aquel que es sencillo, que es sabio. La generación, esta generación que dice que resplandece como luminares en el mundo. La generación irreprensible, sencilla, esta generación al cual Dios hace sabia, a esta generación, está en medio de una generación que es perversa y maligna. Ahí es donde ha de estar esta generación. Ahí es donde hemos de estar esta generación. En medio de una que es maligna, perversa, o sea, incrédula y perversa. De aquella generación que es irresponsable. Irresponsable es que a nadie le responde, pero que es necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ay de aquel. Filipenses capítulo 1 me dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos, dice el versículo 11, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué me dice aquí? Serios, sinceros, irreprensibles y llenos de frutos. Miren, qué generación tan maravillosa esta por otro lado. Está la generación de aquellos que son, pues, claro, astutos, como hemos visto ayer, que son sagaces, junto con lo que hemos visto, o sea, contumaces de ayer, rebeldes, y ahora estamos viendo esto, de la astucia, de la sagacidad. Pero por otro lado está esta generación de irreprensibles, sinceros, sabios, pero también llenos de frutos, que llevan fruto, llenos siempre de frutos. La generación diligente, la generación que está en paz. Según de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos aquí, en este pasaje de 2 Corintios 11:3, el sagaz es astuto, el sagaz engaña, como en la parábola que hemos visto. El astuto y sagaz termina siendo felicitado. El astuto y sagaz mueve las emociones. Como leemos ahora en este pasaje, aquí estamos tratando de resumir un poco este punto. Mire lo que dice. La serpiente con astucia engañó a Eva, o sea, con sagacidad. Esta generación es muy antigua. Data por allá desde la misma creación de los tiempos de Adán, de Eva. Engañó a Eva con su sagacidad, con su astucia. Miren que ahí está la palabra clave, astucia. Y el engaño del astuto. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Se movió por las emociones, por los sentidos que me extravían de la fidelidad a Cristo. Hay gente que está caminando bien, que sinceramente son fieles a Cristo, tomando estos términos literalmente bíblicos. Son fieles de manera sincera al Señor,
pero que luego se extravían. Y uno entonces dice, pero ¿cómo se extravió? ¿Conoce usted casos de esta manera? Bueno, sí, yo conozco muchos, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque se dejaron llevar por sus emociones. Y por ahí entonces se mete el engaño. Por ahí entonces la astucia se va moviendo. Entonces llega otro que astutamente se me va metiendo emocionalmente, se me mete y me engaña. Y finalmente termino siendo extraviado, literalmente, perdido. Eso significa extraviado, perdido de aquella fidelidad que yo sinceramente le tenía al Señor. Mira, tú sabes que yo te amo, mira esto, mira lo otro, tú sabes cuán importante tú has sido para mí, todo lo que yo invertí en ti. Entonces mueven las emociones. O por otro lado se van victimizando también. Te mueven las emociones, mira, es que estoy solo, estoy sola, mira esto. Entonces van moviendo las emociones. Casi que con lágrimas, como aquel pueblo de Israel en su momento. Siguiendo el consejo de aquellos 10, de los 10 espías, que lloraron. Ojo, ojo con esto, guarde su corazón, porque el astuto y la gas mueve las emociones, va detrás de sus emociones, para llevarlo a que sus emociones tomen una decisión. Y cuidado, que esto lo puede llevar a extraviarse de la sincera fidelidad de Dios. Usted, sinceramente, tenía su corazón entregado al Señor y se extravía. Cuando yo tomo mis decisiones con base en mis emociones, me extravío de ello. Termino perdido. Cuidado, las emociones tienen un lugar, por supuesto, que deben ser la expresión de depositar mi fe en Dios, en su palabra, mi amor en Dios y su palabra, mi esperanza en Dios y su palabra. Las emociones son una manifestación de ello, pero nunca deben guiar mi vida. Mi vida la debe guiar, es mi fe en Dios y su palabra. Tomo mis decisiones con base en lo que yo veo en la palabra de Dios, acompañado por supuesto de la oración. Según de Corintios 1:12 me dice, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sinceridad y sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces estamos hablando de mi testimonio. El testimonio, ¿qué es lo que me dice? Mi conducta en el mundo. Y también mi conducta con los cristianos es con sinceridad y con sencillez. ¿Eso cómo le llamamos? Testimonio. Está en la generación de aquellos que son sencillos, sinceros. Nos habla de la sencillez, no de los sagaces, de los astutos. Está en la generación irreprensible, de los sencillos. La generación de aquellos que actúan sinceramente, no con sabiduría humana, o sea, no descrestando y jactándose de sí mismos, sino de aquellos que actúan con la gracia de Dios. Esta es la generación de los sinceros, de los irreprensibles, de los sabios, de los llenos de fruto, de los diligentes, de los que están en paz. ¿Cuál es su generación? ¿A cuál pertenece? ¿Generación sagaz o a esta generación? La generación del legado. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, te damos gracias en esta noche, porque cada vez en tu palabra entiendo más y más, aprendo más y más de ti. Dios, yo no quiero esta generación para mí, para mi familia, para los míos. El mundo hoy alaba la astucia y la sagacidad, la admira, la aplaude. Una generación que no asume responsabilidad alguna, porque no tiene temor de ti.
Una generación que es incrédula. Por eso la palabra de Dios, tu palabra maligna, incrédula, y que es perversa. Dios, guárdame de esta generación. Y ahora, Señor, yo quiero ser de esta generación irreprensible. La generación de los sencillos, de los sinceros. La generación de aquellos sabios, porque tú haces, dice tu palabra, sabio al sencillo. La generación de aquel que es diligente, que vive en paz, que está en paz. Esto es lo que quiero, mi Señor. Y gracias, Dios, porque a esta generación tú la has puesto. Esta, que es tu generación, para ser luminares en el mundo, como dice tu palabra. Para hacer luz en medio del mundo, de una generación, como dice tu palabra, maligna, o sea, incrédula y perversa. La generación del legado, la generación que es luminar aquí en esta tierra. Ahora, Dios, derrama tu bendición sobre cada uno en este día y cúbrelos, oh Dios, con tu manto de protección. Amén. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche. Mañana, no olvidemos, 9 de la noche, abre los cielos. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.